Centro Óptico Jesús, optometría avanzada y terapia visual. Balneario San Andrés de Canena, circuito termal, terapias y tratamientos de belleza, confort y bienestar. Lola Arroyo Novias, novia, novio, madrina, fiesta y comunión. Y las empresas: Seguralia, Construcciones Iluminado Ojeda, aplicadores de microcemento, Fuentes Gámez e Hijos, Rodríguez del Pino, Espinotoldos, Ricampo, Hotel RL Ciudad de Úbeda, Coseba 1986, Clínica Villar Aragón y Lechuga y Ruiz Fotografía. Patrocinan este espacio. ¿Serías capaz de mentir sobre tu cualificación profesional para conseguir un trabajo? Este es uno de los dilemas que veremos hoy en La Fragua, en su cadena más cercana, 10TV Úbeda. Hola, bienvenidos queridos forjadores a esta fábrica especial de forja humana en la que pretendemos crear y avivar ese fuego interior que nos ayude a moldear la hermosa figura que hay dentro de cada uno de nosotros. Además, en el espacio televisual de hoy hablaremos de la democracia y en concreto de los requisitos que hacen falta para que un país sea considerado realmente democrático. Será en la sección Ahora que lo pienso, hoy con el filósofo Juanjo Villa. Y en la última parte del programa, en Barberalia, Francisco Barbero nos hablará sobre el origen de la disputa humana y de la necesidad que tiene el género humano de olvidarse de su egoísmo para conseguir una unidad basada en el amor. Vamos ahora con el dilema, hoy con Jesús Casas Escalzo. Será en unos instantes. Comenzamos. Efectivamente, ya nos encontramos en el dilema, esta sección en la que queremos llevarles unos dilemas, unos casos a veces un poco llevados al extremo, pero saber cómo nuestro abogado de cabecera, en este caso Jesús Casas Escalzo, va a discernir sobre estos mismos. Y ya lo saludamos. Hola, Jesús. Hola, Domingo. Encantado de saludarte. Igualmente, un Hombre, placer. También letrado, aunque actualmente no ejerzas directamente, pero la carrera está ahí, ¿no? Sí, eso, los estudios están ahí, aunque no ejerzo ahora mismo. Pero hay alma de abogado. Sí, eso es algo que te acompaña siempre, sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Jesús. Vamos a comenzar con esos casos que le decíamos, a ver cómo nuestro abogado de cabecera hoy discierne sobre los mismos y cómo los resolvería. El primero tiene que ver con unos secuestros que se pueden producir en el día a día en determinados países principalmente para conseguir un determinado fin. Y el caso concreto es así. Una de las tácticas habituales de los secuestradores de personas, o en caso por ejemplo de aviones con pasajeros, consiste en plantear determinadas peticiones como dinero o liberación de presos a cambio de soltar a los rehenes. Los poderes públicos se ven abocados a veces entonces a un dilema terrible: o ceden ante los secuestradores y consiguen así la liberación de los rehenes, o no lo hacen y se arriesgan a que mueran. Habitualmente los poderes públicos no ceden, argumentando que si lo hicieran, esa claudicación daría pie a otros grupos o personas a utilizar la táctica del secuestro para conseguir sus objetivos. En el caso de que tú, Jesús, tuvieras que tomar una decisión de este tipo, ¿qué harías? ¿Sería la misma tu decisión si entre los rehenes se encontraran familiares y personas muy queridas por ti? Pues sí, un buen dilema. Vamos a ver, yo creo que posicionamiento absoluto no debemos hacer prácticamente en ninguno de los supuestos en los que nos podemos mover en la vida, ¿no? En el sentido de siempre haría una cosa o siempre haría la contraria, ¿no? Evidentemente, si mi familia está dentro de ese avión, yo no
yo optaría por la liberación de esos rehenes y accedería a las peticiones, ¿no? Por supuesto, no quiere decir que haría lo contrario si no hubiera nadie conocido o familia. Pero bueno, no sé, Domingo, te planteo yo también a ti una cosa. Imagínate que todos los pasajeros de ese avión son terroristas, son narcotraficantes, son pedrastras. Yo no cedería, porque no sé quién sería peor, si el terrorista que está secuestrando el avión o el pasaje. En fin, ahí habría que hacer casi un concurso a ver quién es más sinvergüenza, ¿no? No sé, puede darse la situación, ¿no? En el resto de casos, en fin, yo creo que optaría por la liberación de los rehenes, sean familia o no, excepto casos estos extremos, ¿no? Como el que quizás te he planteado. Vamos con el segundo caso dilema, que tiene que ver con el puesto de trabajo y hasta qué punto estaríamos dispuestos a hacer determinadas cosas para conseguirlo, ¿no? El caso concreto es así. ¿Serías capaz, en este caso Jesús, de mentir sobre tu cualificación profesional para conseguir un trabajo, aun cuando con esa mentira perjudiques a otros candidatos al puesto de trabajo? Si te encontraras en esta situación, ¿dirías la verdad u optarías por intentar alcanzar ese trabajo a toda costa? En este último caso, ¿cómo justificarías moralmente tu conducta? Pues mira, este dilema lo veo más sencillo, entre otras cosas porque desde el momento en que no hay vida en juego, ¿no?, ya es todo mucho más sencillo. Mentir para conseguir un trabajo. Yo creo que todos nos vendemos de la mejor forma posible a la hora de conseguir un trabajo. Y que luego en realidad es indiferente que uno mienta o no. No sé, aquí me voy más al final, ¿no?, de la situación. Yo puedo mentir y decir que soy algo que no soy, pero bueno, eso a las 2 horas o a los 2 días se va a descubrir, con lo cual, hombre, no lo haría, aquí meto un componente práctico, ¿no? No lo haría desde un punto de vista práctico, porque sería absolutamente irrelevante que yo mintiera o dejara de mentir cuando, si yo, no sé, digo que soy médico para conseguir un puesto de trabajo de cirujano en un hospital, me estoy yendo también a un caso extremo, pues evidentemente desde el primer momento en que me den el bisturí y lo coja al revés, ya van a saber que no lo soy, ¿no? Pero bueno, yo también entiendo que todos nos queramos vender de la mejor forma posible para conseguir un trabajo, eso sí lo entiendo. Llegar a la mentira, no llegaría, pero por lo que te estoy diciendo, porque sería irrelevante desde un punto de vista práctico, porque se descubriría, ¿no? Entonces pues no lo haría, porque no conseguiría nada en realidad. En este caso la mentira tiene las patas muy cortas siempre, pero en este caso cortísimas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jesús. Vamos con el tercer caso, que tiene que ver con los mendigos que piden en la calle y muchas veces qué pensamos sobre ellos, ¿no? Concretamente dice así el dilema: vas por la calle y encuentras a un mendigo pidiendo limosna. Tras un momento de duda decides no darle nada, porque piensas que es muy probable que se vaya a gastar el dinero que les des en drogas o alcohol. Efectivamente, ¿pensarías esto, Jesús, y actuarías así? Yo sí. Hace unos años no en todos los casos, pero en la actualidad sí. O sea, yo creo que las personas que hoy por hoy en nuestro país, en nuestra ciudad, en esta sociedad, piden en la calle, es por vicio, francamente. ¿Por qué? Y empalmo también con la respuesta anterior, ¿no? Porque desde un punto de vista práctico, gracias a Dios, aquí ya nadie pasa hambre. ¿Por qué? Porque tenemos unos servicios sociales que funcionan, porque tenemos una labor de la Iglesia fundamental, más importante incluso que la de estos servicios sociales, con comedores, de forma que a nadie que quiera comer le va a faltar nunca un plato de comida. Hoy por hoy, en nuestra sociedad, con los medios que tenemos, no le va a faltar a nadie. Por lo tanto, yo entiendo que todo el que vea pidiendo por la calle, efectivamente, no sé si es para droga o para bebida, pero no lo daría el dinero porque entiendo que es para
que como las necesidades básicas las tiene cubiertas por el sistema social que afortunadamente disfrutamos hoy día, pues entiendo que puede ser para otra cosa que no es imprescindible. Entonces ya si es para otra cosa que no sea imprescindible, no lo daría, insisto, no solamente desde el punto de vista de proporcionar alimentos, sustento, sino porque, insisto, gracias a Dios, con la Iglesia, su labor social, los servicios sociales a nivel de administraciones públicas están lo suficientemente bien montados para cubrir las necesidades básicas de las personas. Por lo tanto, entiendo que ahí no habría dilema, yo no lo daría. Está bien. Muy bien, Jesús, vamos con el último caso en el dilema, que tiene que ver con el ámbito escolar y en concreto con el hecho de copiar en un examen. Concretamente, el caso dilema es este. En el reglamento de un centro de enseñanza tenían este artículo sobre los deberes de los estudiantes. El alumno que sea sorprendido copiando durante un examen será expulsado de la escuela. Juzgando que esta norma era demasiado estricta, la dirección quiso hacerlo más suave y pasó una encuesta a los alumnos para conocer su opinión. Pero estos se negaron a cambiarla. Decían que copiar era una traición y un engaño a los alumnos que habían estudiado. ¿Qué opinas tú? Pues totalmente de acuerdo. En este caso, yo el dilema lo resolvería apoyando la postura de esos alumnos. Vamos a ver, nos movemos en un mundo real, ¿no? El que no haya copiado nunca en un examen, no sé, yo creo que no existe, yo lo he hecho. Pero claro, no sé, era algún concepto o algo, no sé, muchas veces te daban preguntaba al compañero, te daba una pista y ya era suficiente para que desarrollaras, porque claro, evidentemente habías estudiado, ¿no? Pero todos podemos tener un momento en que te quedes en blanco y entonces es necesario ese pequeño empujón, ¿no? Vuelvo a decir lo del anterior dilema, es que también habría que ver la situación, ¿no? Es decir, yo me he preparado para un examen perfectamente, me quedo en blanco y le doy un codazo al de al lado para que me dé una idea y yo ya automáticamente mi cabeza se desbloquea y desarrollo la pregunta, ¿no? Yo eso sí lo veo. Lo que no veo es el que no haya estudiado nada absolutamente y se presenta en la clase con el libro entre las rodillas y entonces pues copie literalmente lo que pone el libro. No, porque eso evidentemente sí estás perjudicando al que ha estudiado, ¿no? Y también tiene las patas muy cortas, porque pues eso lo puedo hacer una vez y salir del atolladero una vez, pero evidentemente luego llega una selectividad, llega una facultad, llegan unas prácticas y entonces nada de eso te sirve, ¿no? Pero yo este dilema lo resolvería así, entendiendo perfectamente la postura de los alumnos de que quisieran penalizar a aquel que copia con las matizaciones que te he dicho, ¿no? El que copia de la A a la Z, ese por supuesto castigado. En un momento dado de desbloqueo que te digan una frase para que tú continúes el desarrollo, yo eso entiendo que no es copiar. Pues te agradecemos mucho tu presencia con nosotros en La Fragua y concretamente en este apartado, el dilema, y será hasta otra ocasión que seguro que contaremos contigo. Cuando queráis, encantado. Tu posición es maravillosa. Muchas gracias, Domingo. Gracias, Jesús, nuestro abogado de cabecera hoy, ha sido un gusto estar con él. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Un gusto. Seguimos en La Fragua, estimados forjadores, fuelle en mano, haciendo por donde para que se active el fuego en su interior y seguir esculpiendo la obra tan bonita que hay dentro de nosotros mismos. Damos paso a continuación a nuestro apartado Ahora que lo pienso. Hoy contaremos con el filósofo Juan Jomilla, quien nos va a hablar de los requisitos del sistema democrático. Adelante pues.
Efectivamente, ya nos encontramos en la sección Ahora que lo pienso, hoy con Juanjo Milla, nuestro filósofo de cabecera. Hola, Juanjo. Hola, Domingo, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Gracias, igualmente. Poder compartir con nuestros queridos forjadores, telespectadores, estos temas filosóficos, pero llevados a la actualidad. Nos interesa esos temas de los que hablamos muchas veces, que tienen ese punto de profundidad, pero que lo hagamos papilla, para que la gente se entere de cosas fundamentales en la vida. De eso se trata, efectivamente, de ser claro, y creo que nuestra obligación con la gente es ser claro. Decía Ortega y Gasset que la claridad es la obligación del filósofo. Qué maravilla. De modo que esa es nuestra obligación, ser claro, dejar las cosas claras. Qué bueno, para llegar a las personas que nos ven en este momento, a las cuales les agradecemos su presencia, por supuesto, y hacer una función muy buena de la filosofía, que es amor a la sabiduría. Esa es su etimología, amor a la sabiduría. Qué maravilla. Eso es lo que nos define como seres humanos y lo que nos distingue de los que van a cuatro patas. Pues hoy vamos a hablar de los requisitos del sistema democrático. Antes que nada, Juanjo, ¿qué es una democracia? Vamos a ver, Domingo, tradicionalmente se ha definido la democracia, que es una palabra compuesta de demos, pueblo, y kratos, gobierno, como gobierno del pueblo. Pero, sin embargo, sería más realista decir que la democracia es el gobierno de los representantes elegidos por el pueblo. Incluso si afinamos un poco más, diríamos que en la práctica el concepto de democracia, tal como se practica cada día, viene a significar gobierno de los representantes de la mayoría del pueblo. Bien, dicho eso, nos preguntaríamos, ¿cómo saber si un país es realmente democrático? ¿Existe algún procedimiento para decidir si un país o un régimen político es o no democrático? Es la buena pregunta que nos lanza hoy nuestro filósofo, y por eso le preguntamos, ¿España se puede decir que es realmente un país democrático? Por supuesto que sí, ahora trataremos de demostrarlo, puesto que cumple las condiciones que decimos que debe tener una democracia. Estas cuestiones que parece que todos podríamos responder, democracia es donde se vota, donde tal, sin embargo, tienen más profundidad de la que parece. La democracia requiere muchas más cosas. Eso es lo que vamos a intentar aclarar hoy, ¿no? La filosofía política, que es una rama de la filosofía que se ocupa de estos temas, ha llegado a afirmar que para que un sistema democrático lo sea tal, pueda ser llamado como tal con propiedad, debe haber una serie de condiciones básicas, que serían como los requisitos mínimos para que un Estado sea llamado democrático. ¿Cuáles son, por tanto, esos requisitos? Sabemos que son varios, para que efectivamente digamos que estamos ante un sistema democrático. Ese es nuestro tema de hoy, los requisitos del sistema democrático. Vamos a tratar de ponerlos punto por punto para dejarlos muy claros. El primero sería la existencia de una constitución. ¿Una constitución qué es? Pues el marco general, las reglas de juego, ¿no? Igual que podemos jugar al fútbol o al ajedrez porque hay unas reglas, pues podemos convivir políticamente porque hay unas reglas. Pues bien, la regla más importante a la que todas las demás deben subordinarse es la Constitución. Es decir, todas las leyes de un país deben estar de acuerdo con la Constitución. Y de esa misión se encarga, eso que hemos oído tantas veces en la tele, del Tribunal Constitucional. El segundo punto que requiere una democracia sería sufragio universal. ¿Eso qué significa? Que todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho al voto. Todos. ¿Dónde se pone la mayoría de edad? Ahí hay una discusión. Hay quien pide a los 16, hay quien dice a los 21. La mayoría de los países democráticos han optado por los 18 años, como mayoría de edad. Que es mayoría de edad para votar y también mayoría de edad penal. No solo puedes votar, también pues ya tus actos tienen unas consecuencias jurídicas que antes no tenían. Un tercer requisito sería el voto secreto. ¿Por qué el voto secreto? Porque el voto secreto es lo que defiende realmente mi libertad. Imaginemos cuando la gente dice, va a votar a mano alzada. Eso coacciona mucho, porque si todo el mundo levanta la mano y yo no la levanto, de alguna manera me señalo. Entonces es preferible que cada uno meta su papeleta y nadie se entere. Voto secreto. Elecciones periódicas, es decir que cada 4 o 5 años normalmente se vuelve a votar. Se vuelve a elegir el gobierno. Esa es una condición fundamental, porque de esa manera podemos decirle al gobierno, lo ha hecho bien, me gusta, sigue, o lo ha hecho mal, te despido y que entre otro en tu lugar, ¿no?
Es decir, los gobernantes responden ante los gobernados en esas elecciones y pueden ser renovados o sustituidos. Normalmente el presidente del gobierno en los países democráticos tiene la potestad de adelantar las elecciones, pero no de retrasarlas. Es decir, que si el tope son 4 años o 5, no puede estar 6. Tiene que hacer las elecciones cuando toque. Una quinta condición muy importante también es el derecho a ocupar cargos públicos. Es decir, no solo puedo votar, sino que también puedo ser votado. Puedo elegir y puedo ser elegido. A veces, cuando los ciudadanos han cometido determinados delitos y solo por sentencia judicial firme, un ciudadano puede ser inhabilitado durante un cierto tiempo para ser candidato electoral o para desempeñar un cargo público. Pero normalmente eso ocupa un periodo de tiempo. Cuando termina la inhabilitación, el ciudadano recupera la plenitud de su derecho. La regla de la mayoría. En democracia se discute todo. Las minorías debaten, proponen cosas, los asuntos se debaten, pero al final obviamente se votan y decide la mayoría. Otro asunto muy importante, la democracia no es solo votar cada 4 o 5 años, sino participar en la vida pública. La participación del ciudadano no se acaba cuando metes tu voto en la urna, sino que se articula a través de todo tipo de asociaciones, sindicatos, colectivos sociales, etc. Es decir, vivir en democracia no es solo votar cada cierto tiempo, sino ejercer plenamente la ciudadanía en el día a día. Un octavo punto serían las libertades públicas, la libertad de expresión, de asociación, de manifestación, de prensa, etc. Eso lo oímos tantas veces. Pero cuidado, esas libertades no son absolutas, sino que están reguladas por la ley. Un ejemplo permite entenderlo muy bien. Yo puedo decir lo que me dé la gana, eso sería libertad de expresión, pero claro, no puedo levantar un falso testimonio, o no puedo meterme o violar la intimidad de nadie. De manera que esas libertades tienen unos límites. Un punto muy importante, la división de poderes del Estado. En todos los países democráticos hay como 3 poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Esa división es clásica, viene ya desde Montesquieu, incluso Locke ya la propuso antes, y digamos que de lo que se trata es de que nadie reúna en su mano todos los poderes, sino de que haya un equilibrio entre diversas instancias. Eso contribuye a la democracia. ¿De qué se ocupa cada poder? El poder legislativo es el que hace las leyes, está en el Parlamento, en España el Congreso y el Senado, las Cortes Generales que se llaman, ¿no? ¿Qué hace? Elabora las leyes y controla el poder ejecutivo. Es decir, cada vez que los diputados le preguntan al gobierno ¿por qué ha hecho esto? A un ministro, a otro, al presidente, ¿por qué ha hecho esto, a lo otro, por qué has dejado de hacer? Están controlando al gobierno, que es una de sus funciones. El poder ejecutivo, que lo tiene el gobierno es el que manda, el que decide, el que ejecuta, el que aplica las leyes, dirige la administración y defiende al Estado en caso de agresión externa, etc. Y el poder judicial, los tribunales de justicia, que se ocupa de que se cumplan las leyes y de sancionar su incumplimiento, es decir, con las penas que ponga el Código Penal, el Código Civil, etc. Y también controla una cosa muy importante, y es que las leyes deben estar de acuerdo con la Constitución, eso que decíamos antes, el Tribunal Constitucional. Cualquier ley que vaya contra la Constitución automáticamente queda invalidada, y de eso se encarga el Tribunal Constitucional. Muy bien. Un 10º requisito, y ya vamos terminando, el imperio de la ley. Eso que se dice, nadie, en una democracia, nadie está por encima de la ley, nadie. Todos los poderes públicos y todos los sujetos privados están sometidos a la ley. La autoridad no es arbitraria, el gobernante no puede decir esto es así porque yo lo digo, no. Esto tiene que estar regulado de acuerdo con la ley. Si no, o sea, incluso una conducta que nos parezca mal pero que no esté penada en la ley no merecería sanción penal. Eso es el imperio de la ley. Cuando existe el imperio de la ley, vivimos en lo que se llama también una expresión muy frecuente, en un Estado de derecho. Respeto a los derechos humanos fundamentales. O sea, una democracia podría cumplir todos los anteriores requisitos, pero si no se respetan los derechos humanos, si hay esclavos, si se discrimina a la gente por su raza, por su sexo, etcétera, si se practica la tortura cuando detienen a alguien, etcétera, si un sujeto al que se acusa de algo no tiene presunción de inocencia, etcétera,
se están violando los derechos humanos. Eso no merece el nombre de democracia por muchos requisitos que cumplan. Los requisitos humanos son fundamentales, ¿no? Y por último, muchos teóricos apuntan un último requisito, que sería la igualdad de oportunidades. Es decir, una verdadera democracia debe permitir que todos sus ciudadanos asciendan socialmente, tengan oportunidades de desarrollarse, de brillar, de acceder a todos los cargos y posiciones de la sociedad, sea cual sea su origen, por muy humilde que sea. Es decir, una sociedad donde, por ejemplo, amplios sectores de la población vivan en unas condiciones de extrema pobreza, difícilmente eso se puede considerar una democracia, ¿no? ¿Cuál es al respecto el principal motor de la igualdad de oportunidades? Sin duda la educación. Un sistema educativo público de calidad es la base de la igualdad de oportunidades, que esté al alcance de todos y del que todos puedan disfrutar y aprovecharse para ascender, como digo, en la escala social. Pues estas 12 condiciones serían un poco... Ahora yo creo que estamos ya en condiciones de poder decir con más propiedad qué es una democracia, Y por supuesto, con todos los matices y variantes que se quieran, nuestro país, respondiendo a tu pregunta, evidentemente es una democracia. Incluso por muchos, digamos, muchas agencias de medición de derechos democráticos, España está considerando uno de los países con unos ratings más altos de democracia, de respeto a los derechos. Bueno, pues nos alegra eso, por supuesto, como españoles, y un placer, un gozo grande haber contado hoy con la presencia de nuestro filósofo Juanjo Milla. Él ha estado 20 años impartiendo clases en el Instituto de San Juan de la Cruz, aquí en la ciudad ubetense. Por tanto, hombre bragado, si se me permite la expresión. Sí, mucha experiencia, muchas batallas. Y también tenerlo con nosotros en La Fragua, un verdadero gozo, un gusto grande. Te damos las gracias y seguiremos impartiendo, en este caso, clases magistrales como la de hoy para todos nuestros queridos forjadores, telespectadores en esta cadena tan querida, 10TV Úbeda. Muchas gracias, Juan. Esperemos que haya sido útil. Por supuesto que sí. Gracias. Un placer grande. Gracias, Juan. Gracias. Continuamos en La Fragua, felices forjadores, caldeando nuestro fogón interno para seguir con el trabajo más importante que nos traemos entre manos como seres humanos. Dale que te pego, martillo en ristre y con el yunque bien dispuesto. Nos vamos ahora, si les parece bien, en la última parte de nuestro programa, a Barberalia. Allí nos espera Francisco Barbero, quien en esta ocasión nos va a hablar de la necesidad de despegarnos de nuestro egoísmo para desterrar la disputa y la guerra y conseguir una unidad fundamental basada en el amor. Vamos a ello. Hoy en la barbería, en este momento de receso en que se me permite la licencia de decirles algo que pueda parecer interesante, hago una referencia a un señor que se llama Willigis Jäger, un monje benedictino alemán, místico para más señas, que nació en 1925. Soy consciente de que cualquier problema puede conectar muy fácilmente con lo filosófico y por ese camino podemos derivar en algo que nos aburra. Para evitar ese posible mareo filosófico, aterrizo enseguida en uno de sus pensamientos. Dice Willigis lo siguiente, por lo cual tengo que abrir comillas. Provenimos de un paraíso en el que alguna vez nos sentimos en una unidad simbiótica con la naturaleza. Y lo que llamamos pecado original no es sino el haber desarrollado la conciencia individual fuera de esa simbiosis. Pero apenas salimos de ella y pudimos decir tú y yo, empezó a matar Caín a Abel. Desde entonces nuestra especie no ha hecho otra cosa que matarse mutuamente y eso se ha agravado muchísimo. Hemos llegado a un punto en el que no sabemos cómo va a seguir esto. En el siglo pasado se mataron mutuamente 100 millones de personas y ninguna moral surtió efecto. Aquí
Cierro las comillas. Y ahora digo yo que es demasiado atrevido decir algo más en relación a estas afirmaciones de Willy Guix Jagger, solo que el hombre debe hacer algo por su evolución para salir de esa espiral de malignidad que le lleva a cometer horrendos crímenes en contra de sí mismo. Él atribuye como causa de esta fatal pobreza al nacimiento del tú y el yo, que hace que percibamos el mundo desde una perspectiva meramente individual, y apunta la solución claramente, que sería caminar otra vez hacia el paraíso perdido que está en la unidad con todo. Tú y yo unidos tenemos sentido si nos amamos. No somos entidades diferentes, y si te hago daño me lo estoy haciendo yo mismo, y eso no interesa bajo ninguna perspectiva. Es una unidad que comienza en ti y en mí, se propaga como si de un coronavirus se tratara a toda la humanidad, hasta alcanzar el universo entero con todo lo que contiene. Esto significaría la vuelta al paraíso que desgraciadamente perdimos por el nacimiento del tú y el yo. La experiencia nos demuestra cuán difícil es que el hombre, en algún momento de su devenir histórico, pueda pegar un volantazo y tomar la dirección hacia el paraíso. Sin embargo, hay buenas noticias respecto a un posible cambio de conciencia que surge en células pequeñas y, como si fuera un cáncer, se propaga a sectores poblacionales cada vez más amplios, hasta que en algún momento se perciba una esperanzadora señal que con mayúsculos caracteres diga: han llegado ustedes al paraíso. Por favor, no se muevan. Aquí y ahora estamos bien. Saluda y sonríe siempre que tengas ocasión, con este pequeño y valioso ejercicio para ser repartidor de amistad y simpatía del salesiano don Juan Fuentes Amezcua, y al hilo de la confraternización que propugnaba Francisco Barbero, nos despedimos por hoy en La Fragua, este centro de calor humano en el que nos podamos volver tiernos, dúctiles a la acción de la sabiduría. Todo con el objetivo de conocer el arte de saber vivir y superar así las dificultades que se nos pueden presentar en el día a día. Ha sido un gusto estar con ustedes en su cadena más querida, 10TV Úbeda. Sigan con nosotros en este horno tan especial. Hasta pronto, amigos forjadores.